En este video vamos a ver otra de las polarizaciones mediante las cuales podemos trabajar un transistor BJT. En este video se va a trabajar la polarización por divisor de voltaje. Esta polarización además es conocida como polarización universal o polarización independiente del beta. Esta polarización es la más estable ante variaciones del beta, ya que este es el ideal debido a que el beta en un transistor puede cambiar por la temperatura y pues por el simple hecho de cambiar un transistor cuando en un circuito debamos reemplazar uno defectuoso. Así sea de la misma referencia, por construcción pues siempre van a haber una que otra variación. Entonces el que vemos a continuación es el circuito esquemático, donde tenemos un transistor NPN, terminal de colector, de base, de emisor. Tenemos un resistor en el emisor, en el colector. El resistor de colector está conectado a una fuente de voltaje, al lado positivo de una fuente de voltaje. El resistor de emisor está conectado a la referencia o a la tierra. Y aquí vemos el por qué se llama polarización por divisor de voltaje, porque tenemos dos resistores en serie, R1 y R2, que también los vamos a llamar RB1 y RB2, los cuales en este punto donde está conectada la base del transistor tenemos un divisor de voltaje. Básicamente el R1 está conectado a la fuente de alimentación y el 2 a la referencia o tierra. Entonces esto hace que esta polarización sea la más estable ante variaciones del beta, distinto a la primer polarización, a la fija o de base, donde es no recomendable trabajar el transistor en la región activa, y pues tiene otros dos resistores u otro resistor adicional, que la polarización con realimentación de emisor. Recordemos que la realimentación de emisor también le da un poco más de estabilidad en cuanto a variaciones del beta. Entonces, teniendo esto claro, hay que aclarar que para solucionar esto, para analizarlo o para poder trabajarlo, se debe obtener el equivalente de Thevenin en la base del transistor. Básicamente, de manera muy rápida, el equivalente de Thevenin es que el equivalente de Thevenin nos dice que podemos reemplazar todo circuito eléctrico por una fuente de voltaje y un resistor en serie. Este no es el tema del video actual, pero pues nos dice que cualquier circuito eléctrico con resistores en serie, paralelo o mixto, se puede reemplazar por una fuente de voltaje en serie con una resistencia, y esto va a ser equivalente. Entonces a eso es a lo que se trata, o lo que se va a tratar de llegar aquí: un equivalente de una fuente de voltaje, un resistor en serie aquí en la base. Entonces se va a obtener primeramente la resistencia de Thevenin, que vamos a llamar que la resistencia de Thevenin que vamos a encontrar va a ser igual a la resistencia de base. Para esto se va a poner en cortocircuito la fuente de BCC en este circuito. Ya vamos a poner en corto esta fuente. Esto se hace, ¿por qué? Porque así se halla la resistencia de Thevenin. Esto es simplemente un procedimiento. Además de eso, las fuentes de corriente se abren. ¿Y esto qué significa? Que debemos quitar el transistor. ¿Por qué? Porque el transistor, como lo veremos más adelante, se trabaja como un equivalente, como si fuese una fuente de corriente. Entonces, para este análisis, el transistor se va a quitar, se va a poner en corto la fuente de alimentación BCC, y se procede a calcular la resistencia de Thevenin. Después de haber hecho eso, nos va a quedar algo como esto. El transistor lo quitamos, la fuente de alimentación, como dijimos, resistencia de colector y la resistencia de base 1 estaban conectados al positivo de una fuente de alimentación, y el negativo de una fuente de alimentación estaba a negativo. Esta es la fuente de alimentación BCC, se puso en corto. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces ahorita tierra va a llegar a este punto, entonces el resistor de colector va a estar aterrizado. De igual manera RB1. ¿Qué sucede aquí? Cuando quitamos el transistor, resistencia RC, la resistencia de colector y la de emisor quedaron al aire, es decir, quedaron conectados en un solo punto del circuito, y pues al estar solo conectados en un punto del circuito es como si no estuviesen o no hicieran nada.
¿Por qué? Pues porque no tenemos un camino cerrado para la corriente. Es decir, ese resistor conectado en estos casos en un extremo a tierra y en el otro extremo a nada, en un extremo nada y en el otro extremo a tierra, no está haciendo nada. Entonces simplemente es como si esto no me afecta, no me sirve para nada. Lo interesante o analizar es en esta parte. El resistor 2 está aterrizado a la base, a tierra, perdón, está en serie con la resistencia de base 1 y que aquí también está aterrizado por el corto que se le hizo a la fuente de voltaje. Entonces, si analizamos bien este arreglo que tenemos aquí y este punto donde iba la base del transistor, estos dos resistores quedaron en paralelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque están unidos en dos puntos. Está aterrizado en este punto, está aterrizado, es lo mismo que están conectados en estos dos puntos comunes, y están conectados en este otro punto común. Entonces, como vamos a calcular la resistencia de Thevenin y están las dos resistencias en paralelo, simplemente se resuelve como ya sabemos. Resistencia de base, como son dos resistores, podemos decir que el producto sobre la suma de los dos nos va a dar el equivalente a estos dos resistores en paralelo. Entonces, para hallar la resistencia de base, hallamos el equivalente en paralelo, R1 por R2 sobre R1 más R2. De esa forma obtenemos la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a la resistencia de base. Ahora procedemos a calcular el voltaje de Thevenin, que va a ser igual al voltaje de base. Es medir el voltaje de base a tierra. ¿Esto qué quiere decir? Que para sacar ese voltaje, es el voltaje que se mide de base a tierra, ¿ya? Voltaje de Thevenin o voltaje base es el que se mide de la base a tierra. Entonces, voltaje de base, como lo veíamos en el esquemático, es igual al voltaje en el resistor 2. Entonces, de nuevo, es por un divisor de voltaje, como su nombre lo dice, como lo veíamos a inicio del video. Es un divisor de voltaje. Entonces el voltaje en la base es el divisor de voltaje que forman R1 y R2. Entonces, simple y sencillamente aplicamos la fórmula del divisor de voltaje para hallar el voltaje de base. Va a ser el voltaje en la resistencia 2 por el voltaje de la fuente sobre R1 más R2. Realmente esto es un procedimiento muy básico, muy sencillo, aplicar el divisor de voltaje para hallar el voltaje de base. Y finalmente, entonces, el primer circuito, el primer esquemático que teníamos al inicio, se nos transformó en este circuito. Mismo transistor NPN, resistor de colector conectado a VCC, resistor de emisor a tierra, una resistencia de base que ya sabemos de dónde la obtuvimos, y una fuente de voltaje que es voltaje de base, ya que lo calculamos de esta manera. Simple y sencillamente, aquí que tenemos un circuito polarizado por realimentación de emisor. Entonces aquí lo único que cambia o lo único nuevo es todo el trabajo o todo el proceso que se utilizó para llegar a este punto. Transformar el circuito original hasta una polarización por realimentación de emisor. La única diferencia es que ya van a haber dos voltajes diferentes, es decir, el voltaje que está conectado al resistor de colector es diferente al que está conectado al resistor de base. De resto, el calcular la recta de carga y el punto Q se hace similar a como se calculó, como se vio en el video de la polarización por realimentación de emisor. Simple y sencillamente teniendo en cuenta lo de siempre, que cuál es la malla de colector, cuál es la malla de base, que ya influye este voltaje que va a ser diferente a este, y simple y sencillamente haciendo los LVKs y calculando lo que necesitamos. Entonces esta es la polarización por divisor de voltaje, donde la polarización más estable es la que se puede decir la polarización universal, ¿ya? ¿Por qué? Porque excluye, por así decirlo, el beta para influir en los factores críticos como el voltaje colector emisor o la corriente de colector. Entonces vamos a tener siempre presente que se trabaja de esta manera. Se le aplica el proceso de sacarle el equivalente de Thevenin en la base para hallar una resistencia de base y un voltaje de base para llevarlo a este
circuito o a esta polarización, que es una polarización por realimentación de emisor, que ya sabemos cómo resolver.